Diócesis de la Verapaz presenta El Pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Estimados amigos, una vez más tenemos el gusto de entrar en sus hogares a través de este programa, con el mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Saludos amigos, amigas, en este 30º domingo del tiempo ordinario, que siendo el penúltimo domingo de octubre es también la Jornada Mundial de las Misiones, o como se le llama desde hace 90 años, el Domund. Se cumplen ahora 90 años desde que esta jornada fue iniciada, justamente en el año 1926 por el Papa Pío XI. Una jornada que tiene como objetivo la promoción del sentido misionero de la Iglesia. Fíjense ustedes que a lo largo también de 90 años de esta jornada particular, el sentido de la misión ha ido cambiando, se ha ido también transformando bastante. En principio, la misión en la Iglesia se consideraba como implantación de la Iglesia, es decir, se llevaban las estructuras y se llevaba pues el mensaje de la Iglesia Católica al mundo entero. Sin embargo, con el pasar de los años también ha crecido la conciencia sobre el valor, la dignidad y también los derechos de libertad religiosa, y por lo tanto la atención hacia otras religiones y su percepción ha cambiado. Sin embargo, la misión de la Iglesia sigue siendo un gran desafío para nosotros. Y fíjense que estamos hablando en esta Jornada Mundial de las Misiones principalmente de la misión que en la terminología de la Iglesia se le llama misión ad gentes, quiere decir misión de la Iglesia hacia otras naciones, hacia otros pueblos que no son católicos y que por lo tanto pues también en muchos casos, en la mayoría de los casos, tienen su propia cultura, sus propias religiones, etc. Antiguamente pues la visión de la Iglesia Católica era como podríamos decir, mucho más exclusivista, en el sentido de decir, la Iglesia Católica tiene esta verdad sobre Jesucristo, que es una verdad única, y que por lo tanto la anunciamos como la verdad para la salvación de todos los seres humanos, e invitamos a otros a dejar sus propias religiones y sus propias creencias y aceptar la verdad propuesta por la Iglesia Católica. Eso fue también, digamos, el objetivo de la misión durante muchos siglos. Ese objetivo como tal ha cambiado un poquito. ¿Por qué? Porque, como les decía, la valoración de otras religiones y de otras culturas ha crecido y por lo tanto ya no es exactamente igual aquel objetivo de ir e implantar la Iglesia Católica en todas partes. Sin embargo, la misión hacia otros continentes, hacia otras mentalidades e incluso hacia otras religiones sigue en pie. Y eso es lo que es necesario profundizar y aclarar. Y es necesario también nosotros, todos en la Iglesia, sentirnos misioneros, sentirnos como llamados a llevar aquel mensaje de Jesús a todas partes. Es cierto también que Jesús no es conocido en muchos lugares y la verdad de Jesús, la verdad que Jesús nos propone con respecto a Dios, Jesús ha venido a revelarnos al Dios trino, uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es una novedad cristiana
que nosotros seguimos considerando es una verdad revelada que también otros pueblos, otras naciones, otras religiones tienen derecho también a escuchar. Luego después aquello, por supuesto, no se puede implantar ni se puede obligar de ninguna manera, pero siempre se puede aportar como una verdad y se puede aportar como la verdad de la que nosotros somos portadores. Es por eso que la Jornada Mundial de las Misiones hoy sigue teniendo mucho sentido y el Papa Francisco, como muchos sumos pontífices, también nos ha enviado desde hace algunos meses un mensaje con ocasión de esta Jornada Mundial de las Misiones 2016, que tiene por título Iglesia Misionera Testigo de la Misericordia. Este título, pues por supuesto, nos aclara y nos centra muy bien en dónde está el interés de la misión para la Iglesia Católica en este inicio del siglo XXI, a 90 años de esta Jornada Mundial de las Misiones que se celebra en octubre. Y voy directamente entonces al mensaje del Papa. ¿Qué nos dice Francisco en esta jornada en el tema de la misión? Queridos hermanos y hermanas, el jubileo extraordinario de la misericordia que la Iglesia está celebrando ilumina también de un modo especial la Jornada Mundial de las Misiones 2016. Nos invita a ver la misión ad gentes como una grande e inmensa obra de misericordia, tanto espiritual como material. Ven ustedes, en estas 3 primeras líneas de su mensaje, ya el Papa nos da muy claramente cuál es el objetivo de la misión y cómo podemos enfocarlo en estos años, en estos tiempos nuevos. Ver la misión ad gentes como una grande e inmensa obra de misericordia espiritual y material. En efecto, continúa el Papa Francisco, en esta Jornada Mundial de las Misiones todos estamos invitados a salir como discípulos misioneros, ofreciendo cada uno sus propios talentos, su creatividad, su sabiduría y experiencia en llevar el mensaje de la ternura y de la compasión de Dios a toda la familia humana. En virtud del mandato misionero, la Iglesia se interesa por los que no conocen el Evangelio porque quiere que todos se salven y experimenten el amor del Señor. Ella tiene la misión de anunciar la misericordia de Dios, corazón palpitante del Evangelio, como se le llama en la bula el rostro de la misericordia, y de proclamarla por todo el mundo hasta que llegue a toda mujer, hombre, anciano, joven y niño. Fíjense ustedes que una característica central de la manera como nosotros comprendemos a Dios en nuestro mundo cristiano y católico, pues es el Dios de la misericordia, el Dios de la bondad. No siempre este rostro misericordioso de Dios está presente en otras culturas, en otras religiones, de manera que sigue siendo un desafío presentar al Dios de misericordia en otros pueblos, religiones y culturas. La misericordia, dice el Papa Francisco en este mensaje para la Jornada Mundial de las Misiones 2016. La misericordia hace que el corazón del Padre sienta una profunda alegría cada vez que encuentra a una criatura humana. Desde el principio, Él se dirige también con amor a las criaturas más frágiles, porque su grandeza y su poder ponen de manifiesto precisamente su capacidad
de identificarse con los pequeños, los descartados, los oprimidos. Él es el Dios bondadoso, atento, fiel. Se acerca a quien pasa necesidad para estar cerca de todos, especialmente de los pobres. Se implica con ternura en la realidad humana del mismo modo que lo haría un padre y una madre con sus hijos. El término usado por la Biblia para referirse a la misericordia remite al seno materno, es decir, al amor de una madre por sus hijos, esos hijos que siempre amará en cualquier circunstancia y pase lo que pase, porque son el fruto de su vientre. Este es también un aspecto esencial del amor que Dios tiene a todos sus hijos, especialmente a los miembros del pueblo que Él ha engendrado y que quiere criar y educar. En sus entrañas se conmueve y se estremece de compasión ante su fragilidad e infidelidad. Y sin embargo, Él es misericordioso con todos, ama a todos los pueblos y es cariñoso con todas las criaturas. El Papa tiene una serie de citas de la Sagrada Escritura en todo este párrafo, cuando nos habla ya desde la identificación de Dios con los más pobres y los pequeños. Por ejemplo, cuando se habla en el libro del Deuteronomio 4:31, en el Salmo 86, en el 103, en Jeremías 31:20, en el profeta Oseas, que es uno de los profetas que más ha hablado del amor y de la misericordia de Dios, Oseas capítulo 11, en el Salmo 144, en fin, esta riqueza de la revelación bíblica y de la revelación de Dios como amor y amor misericordioso es algo que no podemos encontrar exactamente en otros pueblos, en otras religiones o culturas. Y es algo que también muchas veces muchos llamados cristianos no acaban de entender completamente. Este rostro misericordioso, este rostro bondadoso de Dios es el centro del mensaje del Evangelio, el verdadero centro del mensaje. Hay muchas otras cosas de nuestro mensaje sobre Dios que coinciden con otras religiones y culturas. Por ejemplo, el que Dios sea creador de todo, lo encontramos en otras religiones y culturas. El hecho de que Dios sea uno solo, también lo encontramos en otras religiones y culturas, diferentes de religiones politeístas que piensan en muchos dioses. Este Dios que quiere el bien de la humanidad y que da unas normas, hay muchas cosas de Dios que se encuentran también en otras condiciones culturales, religiosas. Pero esta especificidad, por decir así, del cristianismo, este Dios que es puras entrañas de misericordia, este es el centro del mensaje de Jesús y a esto se nos invita, a esto se invita a la misión en la iglesia. Y continúo con el mensaje del Papa, que dice en su tercer párrafo: la manifestación más alta y consumada de la misericordia se encuentra en el Verbo encarnado. Él revela el rostro del Padre rico en misericordia. Y como decía el Papa San Juan Pablo II, no solo habla de ella y explica usando semejanzas y parábolas, sino que además y ante todo, Él mismo la encarna y personifica. Jesús, el Verbo encarnado, es el que encarna y personifica la misericordia de Dios. Jesús no hizo solamente discursos, no dijo solo palabras sobre la misericordia, sino fue un ejemplo vivo, un testimonio de la misericordia del Padre. Continúa el Papa Francisco diciéndonos que con la acción del Espíritu Santo, aceptando y siguiendo a Jesús por medio del Evangelio y de los sacramentos,
podemos llegar a ser misericordiosos como nuestro Padre Celestial, aprendiendo a amar como Él nos ama y haciendo que nuestra vida sea una ofrenda gratuita, un signo de su bondad. Un paso más da el Papa Francisco en su mensaje, en su reflexión. Cuando nos encontramos con el rostro misericordioso de Dios, cuando nos encontramos con este rostro bondadoso, perdonador, misericordioso de Jesús, estamos también llamados nosotros mismos a identificarnos con ese modo de ser de Jesús, con ese modo comprensivo, cercano a los pobres, que se compadece del sufrimiento del hermano y de la hermana, que no pasa indiferente ante la violencia, ante la guerra, ante la maldad, ante la degradación del ser humano, sino que sus entrañas se estremecen y eso le lleva a la acción. El cristiano que ha encontrado primero ese rostro bondadoso y misericordioso del Padre es el que se convierte automáticamente en un misionero porque va y lleva ese mensaje. Por eso continúa diciéndonos el Papa Francisco: la Iglesia es en medio de la humanidad la primera comunidad que vive de la misericordia de Cristo. Siempre se siente mirada y elegida por Él con amor misericordioso y se inspira en este amor para el estilo de su mandato. Vive de Él y lo da a conocer a la gente en un diálogo respetuoso con todas las culturas y las convicciones religiosas. Miren qué hermoso. Ya no es ir con una misión que va a imponer un modo de ver las cosas desde el occidente cristiano, al ir a Oriente, a oír otros pueblos. Es el modo de ir con la actitud bondadosa, con un talante respetuoso de las culturas y las convicciones religiosas de otras personas, pero para mostrar con claridad el rostro misericordioso de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estamos así, pues, en este Domund, Jornada Mundial de las Misiones, tercer domingo de octubre. Y estamos compartiendo el mensaje del Papa Francisco que anima a la Iglesia en esta actitud misionera y misericordiosa. Y nos dice también en su mensaje: muchos hombres y mujeres de toda edad y condición son testigos de este amor de misericordia, como al comienzo de la experiencia eclesial. La considerable y creciente presencia de la mujer en el mundo misionero junto a la masculina es un signo elocuente del amor materno de Dios. Las mujeres, laicas o religiosas, y en la actualidad también muchas familias, viven su vocación misionera de diversas maneras, desde el anuncio directo del Evangelio hasta el servicio de la caridad. Junto a la labor evangelizadora de los misioneros, las mujeres y las familias comprenden mejor a menudo los problemas de la gente y saben afrontarlos de una manera adecuada y a veces inédita en el cuidado de la vida, poniendo más interés en las personas que en las estructuras y empleando los recursos humanos y espirituales para favorecer la armonía, la paz, la solidaridad. Un párrafo hermoso entonces también en el mensaje del Papa dedicado a la acción misionera de la mujer en el mundo de hoy. Y continúa diciendo: en muchos lugares la evangelización comienza con la actividad educativa a la que el trabajo misionero le dedica esfuerzo y tiempo, con la paciencia de esperar el fruto después de años de lenta formación. Se forman personas capaces de evangelizar y el Evangelio a los lugares más insospechados. Un párrafo entonces también que el Papa dirige a la acción educativa. En muchos países que no son completamente cristianos,
las minorías cristianas católicas que van a los centros de enseñanza de la Iglesia deben ser también un signo de misión y de misericordia. El Papa subraya y favorece la acción educativa que se realiza en muchos lugares y en lejanos lugares de misión a través de las universidades, de los centros católicos de enseñanza, de las escuelas, etc. Siguiente párrafo. Todos los pueblos y culturas tienen el derecho a recibir el mensaje de salvación, que es don de Dios para todos. Fíjense que la Iglesia no renuncia a su misión evangelizadora, aunque hoy, pues, repito, hay mucha más conciencia del valor y de la dignidad que se debe a la cultura y a la religión en muchos otros pueblos. Pero la Iglesia sigue teniendo la convicción de que tiene algo nuevo, algo que no encontró por sí misma, sino que le fue regalado, y es esta revelación del Dios trinitario, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que nos ha mostrado Jesús y que es signo del amor y de la misericordia. Por eso dice el Papa que la misión es más necesaria todavía si tenemos en cuenta la cantidad de injusticias, guerras, crisis humanitarias que esperan una solución. No solamente se trata de ir con un discurso sobre la misericordia y el amor del Padre, se trata de ir con obras de misericordia, y por eso la misión debe ser la gran obra de atención y de misericordia. Cuántos campos de batalla, cuánto odio, cuánta exclusión, cuánta división hay en muchos ámbitos en el mundo. La acción misericordiosa de la Iglesia debe hacerse presente. El mandato del Evangelio, vayan y hagan discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado, no está agotado. Ese mandato no está agotado, dice el Papa Francisco. Es más, nos compromete a todos en los escenarios y desafíos actuales a sentirnos llamados a una nueva salida misionera, como también he señalado en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, que dice en el número 20, cada cristiano y cada comunidad discernirá cuál es el camino que el Señor le pide. Pero todos estamos invitados a aceptar este llamado, salir de la propia comodidad y atreverse a llegar a las periferias que necesitan la luz del Evangelio. Y no es necesario ir hasta la China, Afganistán o el Japón. A 2 cuadras o a 3 cuadras de la casa, en un barrio más conflictivo y difícil, en donde hay violencia, donde hay jóvenes muertos, en donde hay drogadicción, en donde hay familias en las que se sufre la violencia doméstica, allí hay un campo en el que la misericordia es necesaria. Y allí es en donde nosotros estamos llamados a salir y llevar con la fuerza del Espíritu este amor bondadoso del Señor. Por lo tanto, va finalizando el Papa su mensaje. Considero oportuno volver a recordar las indicaciones de mis predecesores que establecieron que fueran destinadas a esta obra todas las ofertas que las diócesis, parroquias y comunidades religiosas y movimientos del mundo pudieran recibir para auxiliar a comunidades cristianas necesitadas. Hoy se invita también en todas las parroquias a que las ofrendas se den con generosidad y van a las obras misionales pontificias. Hoy las ofrendas de la Iglesia, las colectas, se envían también a Roma para que desde allá, desde el Papa, se dirijan a los lugares más necesitados. Dice, auxiliar a las comunidades cristianas más necesitadas. ¿Cuántos cristianos en el África? ¿Cuántos cristianos en Oriente Medio? Comunidades muy antiguas de cristianismo sufren hoy persecución, exilio, dificultad. No dejemos de realizar también
hoy este gesto de comunión eclesial misionera, dice el Papa. No dejemos de dar nuestra propia colaboración para la ayuda de las misiones. No permitamos que nuestras preocupaciones particulares encojan nuestro corazón, sino que lo ensanchemos para que abarque a toda la humanidad. Y fíjense que una cosa muy hermosa, comentario mío, es que muchas veces los más pobres, los más necesitados, son realmente los más generosos, porque saben lo que es la pobreza y la dificultad, y tampoco tienen el afán de asegurarse un estilo de vida demasiado lujoso. Y va terminando el Papa, como siempre, con una referencia a la Santísima Virgen, que Santa María, icono sublime de la humanidad redimida, modelo misionero para la Iglesia, enseña a todos, hombres, mujeres y familias, a generar y custodiar la presencia viva y misteriosa del Señor resucitado, que renueva y colma de gozosa misericordia las relaciones entre las personas, las culturas y los pueblos. Y firma el Papa Francisco. Un hermoso mensaje, así al estilo del Papa, con esa profundidad de reflexión, con esa sencillez, que nos invita a que en este Domingo Mundial de las Misiones reflexionemos y nos lancemos a la acción misionera. Acordémonos que la acción misionera viene en primer lugar de haberse encontrado personalmente con la misericordia. Recordemos a San Pablo que dice en la carta a Timoteo, cuando le habla y le anima a Timoteo a seguir adelante, le dice, yo, que era un pecador, un blasfemo, el Señor me mostró misericordia, tuvo misericordia de mí. Y esa experiencia fundamental de Pablo, el gran misionero, el gran apóstol de las gentes, de los otros pueblos no judíos, se movió a la misión. ¿Por qué? Porque primero que nada descubrió en su propia vida, en su propia experiencia personal, el amor misericordioso, perdonador, restaurador del Padre. Y en la medida en que nosotros vivamos, por lo tanto, también esta experiencia de sentirnos misericordiados, como dice el Papa Francisco, por el Padre, podemos también comunicarlo a los demás. Feliz Jornada Mundial de las Misiones. Diócesis de la Verapaz presentó El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Agradecidos por su atención al mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Hasta otra oportunidad.